Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y aprovechar la oportunidad para compartirles otro video tutorial que, dicho sea de paso, lleva como título El toque final de la inmortalidad en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por qué razón es que la carne y la sangre humana no pueden entrar al reino de los cielos. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, que dice así: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y la razón por la cual la carne y la sangre humana en su estado actual no pueden heredar el reino de los cielos aparece en la parte final del texto, donde dice: ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, que la carne y la sangre de los hermanos en el estado actual está completamente corrupto, mientras que el reino de Dios o el reino de los cielos es un lugar incorrupto. Y es por eso que en este estado de corrupción, la carne y la sangre humana no pueden entrar al reino de los cielos. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que hará el Señor para que todos los vencedores del pueblo de Israel estén en condiciones de ser trasladados a su reino. Y la base bíblica está en 1 Corintios 15, versículos 51 al 52, que dicen así: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 51. Os digo un misterio, todos seremos transformados. Luego el texto 52 agrega que esa transformación se llevará a cabo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que habremos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos transformados. Es decir, que lo que hará el Señor para que todos los vencedores de su pueblo estén en condiciones de ser trasladados a su reino, entendiendo que la carne y la sangre humana en su condición actual de corrupción no puede heredar el reino de los cielos. Entonces el Señor transformará los cuerpos humanos de corruptos a incorruptos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver con qué compara
el relato bíblico la transformación corporal que experimentará el pueblo de Israel, y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 54, que dicen así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Quiero que notemos juntos la parte del texto que dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. En otras palabras, es necesario, es menester, es indispensable, es fundamental que estos cuerpos de carne y sangre corruptos se vistan de incorrupción, que estos cuerpos de carne y sangre mortales se vistan de inmortalidad. Y luego el texto 54 agrega: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Porque sin lugar a dudas, la palabra que se repite en 4 ocasiones en el versículo 53 y 54 es la palabra vista o la palabra vestido, porque Jehová compara la transformación corporal que va a experimentar el pueblo de Israel con un vestido que le será colocado externamente. Con eso claro, estamos listos para avanzar con el paso número 4, donde queremos ver cuál es la razón por la que muchos del pueblo de Israel no van a tener vestidos para estrenar cuando Cristo venga. Y la base bíblica está en 1 Corintios 15, versículos 55 al 56, que dicen así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, que muchos de nosotros tenemos un aguijón en esta carne y esta sangre corrupta que nos lleva a experimentar la muerte. Además de eso, el texto dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, que los que tenemos el aguijón en nuestros cuerpos corruptos, en esta carne y esta sangre, experimentaremos la muerte y no alcanzaremos la victoria sobre la muerte saliendo del sepulcro por el poder de Dios. Y es en ese contexto que el versículo 56 se hace relevante, porque dice allí que el aguijón de la muerte es el pecado. En otras palabras, que las personas del pueblo de Israel que continúen con el aguijón en su carne, el aguijón en su cuerpo corrupto, que es el pecado de acuerdo al texto 56, los que no logremos vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo,
no logremos ser transformados en nuestro interior, en nuestro carácter, entonces ese aguijón llamado pecado nos llevará a experimentar la segunda muerte. Y obviamente no podremos salir victoriosos del sepulcro porque la paga del pecado es la muerte segunda en el lago de fuego. Y esa es la razón por la que muchos individuos del pueblo de Israel no podremos estrenar vestidos externos cuando Cristo venga en gloria y majestad, porque tenemos caracteres defectuosos, porque tenemos el aguijón del pecado todavía en nuestra carne. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver qué es lo que Dios el Padre nos da por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57, que dice así: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Mas gracias sean dadas a Dios, refiriéndose a Dios el Padre, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que lo que nos da Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo es la victoria sobre el aguijón del pecado, es la victoria sobre los defectos de carácter, es la victoria sobre la muerte, es la victoria sobre la carne y la sangre corrupta, de manera que estemos listos para experimentar la transformación corporal por el poder de Cristo Jesús. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que no puede faltar en la vida cotidiana del Israel de Dios que anhelan un cambio de carácter. Y la base bíblica está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, que dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque lo que no puede faltar en la vida cotidiana del Israel de Dios que anhelan un cambio de carácter es estar firmes y constantes, creciendo siempre en el trabajo del Señor. Porque el texto culmina diciendo que los que se mantienen diligentes, trabajando activamente para la gloria del Señor, proclamando a tiempo y fuera de tiempo la totalidad de la verdad presente, tienen que tener claro en sus mentes que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque ayuda en gran manera en la transformación de nuestro carácter. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver cuándo es que comienza la vida eterna o la inmortalidad
para el pueblo de Israel? Y la base bíblica está en 1 de Juan 5, versículos 11 al 12, que dicen así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios, hablando de Dios el Padre, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es decir, que Dios no nos va a dar en el futuro la vida eterna o la inmortalidad, más bien que nos ha dado actualmente, en el presente, la vida eterna, la inmortalidad, porque ella se encuentra en la persona de su Hijo. Y por eso el texto 12 dice: el que tiene al Hijo, refiriéndose a Cristo Jesús, tiene la vida. Es decir, la persona que tiene a Cristo en su corazón, porque experimentó una conversión genuina, le aceptó como su único y suficiente Salvador, dando testimonio al mundo a través del bautismo. Esa persona, a partir de ese momento que tiene a Cristo como su Salvador, también tiene la vida eterna y también tiene la inmortalidad. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver en qué momento queda ratificada esa vida eterna o inmortalidad en el proceso del pueblo de Dios. Y la base bíblica está en Apocalipsis 22, versículo 11, que dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Vamos a mirar con cuidado la parte final del texto, que dice así: y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, que el individuo que obtiene la vida eterna o la inmortalidad a partir de que acepta a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador, habiendo experimentado una conversión genuina y dando testimonio a favor de Cristo a través de su bautismo, ese individuo será ratificada su vida eterna o su inmortalidad cuando finaliza el juicio celestial previo a la segunda venida de Cristo, porque es en el juicio que a ese individuo se le sentenciará justo y santo, se le sentenciará a ratificar su vida eterna y su inmortalidad, y seguirá entonces siendo justo y santo todavía. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver cuál es una parte importante del galardón que recibirán todos los que sean ratificados como vencedores en el juicio celestial. Y la base bíblica está en Apocalipsis 22, versículos 12 y 13, que dicen así:
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el versículo 12. He aquí yo vengo pronto, refiriéndose al segundo advenimiento de Cristo Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, que Cristo, cuando venga por segunda vez, traerá una parte importante del galardón que recibirán todos los que sean ratificados como vencedores en el juicio celestial. Y esta parte importante del galardón es lo que hemos de identificar como el toque final de la inmortalidad, porque debemos de recordar que estos individuos obtuvieron la vida eterna y la inmortalidad a partir del momento que experimentaron la conversión genuina y aceptaron a Cristo a través del bautismo como su único y suficiente Salvador. No obstante, como la carne y la sangre corrupta no puede entrar al reino de los cielos, entonces cuando Cristo venga, les dará el toque final de la inmortalidad en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para que estos cuerpos corruptos sean transformados a cuerpos incorruptos, para que estos cuerpos mortales sean transformados a cuerpos inmortales, porque el texto dice que Cristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. No solamente inicia en nosotros el proceso de la vida eterna y la inmortalidad, sino que lo culmina, lo finaliza con el toque final de la inmortalidad. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que la Biblia enfatiza que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y la base bíblica está en Apocalipsis 22, versículo 14, que dice así: Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Bienaventurados los que lavan sus ropas. Es evidente que la única forma de lavar las manchas de pecado de nuestras ropas es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Luego, tenemos que sacar también las arrugas de nuestro carácter, que solamente pueden salir por medio de las pruebas candentes, porque así como el calor de la plancha es necesario para sacar las arrugas de la ropa, también el calor de las pruebas es indispensable para sacar las arrugas, para sacar los defectos de nuestro carácter. Y entonces, cuando la iglesia esté sin manchas y sin arrugas, recibirán el toque final de la inmortalidad, porque el cuerpo Cristo lo transformará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero el carácter necesita ser transformado ahora, todos los días,
por medio de la obra del Espíritu Santo para que alcancemos la santidad necesaria para recibir el toque final de la inmortalidad. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que repasemos ahora los 10 aspectos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que la sangre y la carne en la condición actual no puede entrar al reino de Dios porque está en un estado de corrupción. Vimos también que para que podamos ser trasladados al reino de los cielos, Jehová nos transformará nuestros cuerpos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, nosotros estudiamos que el Señor compara nuestra transformación corporal con un vestido externo que nos será dado a la final trompeta. Inclusive, nosotros vimos que muchos individuos del pueblo de Israel no podrán estrenar su vestimenta de gloria cuando Cristo venga por segunda vez, porque todavía poseen problemas de carácter, todavía poseen el aguijón del pecado en su cuerpo. Otro punto muy importante que estudiamos fue que Dios el Padre nos otorga la victoria sobre el pecado y la victoria sobre nuestros defectos de carácter por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que todos los que anhelamos realmente alcanzar la santidad de carácter, debemos de mantenernos ocupados con diligencia, compartiendo la totalidad de la verdad presente, trabajando para divulgar la totalidad del mensaje de los 3 ángeles. Vimos también que la vida eterna o la inmortalidad en realidad inicia aquí en la tierra cuando experimentamos una conversión genuina, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador a través del bautismo. Además de eso, nosotros vimos que esa vida eterna y esa inmortalidad será ratificada en el juicio celestial previo a la segunda venida de Cristo. De hecho, nosotros entendimos a la luz de la palabra de Dios que una parte importante del galardón o la recompensa que recibiremos cuando Cristo venga por segunda vez es el toque final de la inmortalidad, porque eso será en un abrir y cerrar de ojos, en un momento cuando este cuerpo corrupto sea transformado a un cuerpo incorrupto y a un cuerpo inmortal. Y lo último que estudiamos fue que la razón por la cual es necesaria que la iglesia de Israel esté sin mancha y sin arruga cuando Cristo venga por segunda vez es para que puedan recibir el toque final de la inmortalidad, porque la transformación de carácter tiene que obtenerse ahora mientras Cristo intercede en el juicio celestial. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que sigamos trabajando con temor y temblor en nuestra salvación, entendiendo que ahora es cuando debemos
experimentar la transformación de carácter. Ahora es cuando debemos vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando Cristo venga, lo único que hará por los vencedores es otorgarles el toque final de la inmortalidad. Y es por eso que quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.